Finally, at 55 years old, my dream comes true. Felicidades. Thank you. A book published in my mother tongue, a memoir. En tu lengua materna. That's right. My Half Orange. Eres tú. That's ¿Yo? you. Yeah. A story of love and language in Seville. Bonita Okay. ciudad. Very, very beautiful city where we live. Listen, the book has been endorsed by that master of New York noir fiction, Lawrence Block, who wrote books like A Walk Among the Tombstones or 8 Million Ways to Die, part of the Matthew Scudder series, which I basically devoured. Lawrence Block, after reading my book, says that I write like my dad. Wow. Right? You know that's the biggest possible compliment I could get, and the book explains why. Also, it's been endorsed by Chris Stewart, who wrote another gem of an international bestseller about Andalusia, right? Sí. Driving Over Lemons, An Optimist in Andalusia, all right? After reading my book, all right, Chris Stewart says that, check out these adjectives, that I am intelligent, Sí. observant, Absorbente. no, not needy, okay, just I observe really, really well. Observador. Yes? Bueno, That I'm a veces, humorous. otras veces no eres observador, no sabes dónde están las cosas. That's true. That's true. Humorous and affectionate. Affectionate. Sí, Cariñoso. cariñoso. Bueno. In writing, con sus- that means Con sus libros. it must be in true life too. Also, your countryman, Ignacio Perro, your countryman, who is the former director of the Cervantes Institute in London, the current director of the Cervantes Institute in Rome, all right? Elegant and urbane columnist for El País, the most important newspaper in Spain, Sí. after reading my book, says that it's in the best tradition, okay, of the nosy and impertinent husband by the man himself, Miguel de Cervantes. Listen, none of this would have happened. None of this would have happened if I hadn't met you. Lo creo. Lo You creo. know, it's like thanks to you, who represents Andalusia, Spain, and Seville to me, right? Apparently now I have something to say, but before I didn't. Pues muchas gracias. No, but what I'm saying is that I'm a little bit like annoyed that I have to share the spotlight. I have to compartir el protagonismo. I have to share the spotlight. Pues Such lo is life, siento no? mucho. Right. Lo siento Well, mucho. right. I mean, if Una you- pregunta. Yeah. ¿Por qué tú me recomiendas que yo lea el libro? Well, yes and ¿Por no. qué? Because it shows you my love for you. My love for you. Cuánto te quiero está en el libro. Pues voy a leerlo. Porque, Aunque es un esfuerzo, it's an effort in English, but you can do it. pero es ficción. No. It's true. It's de verdad. It's the truth. La verdad. La verdad, bueno, Sí. pues voy a leerlo para enterarme cuánto me quieres. Porque yo Claro. no lo tengo, Claro. no lo veo. Sí. Mira, si tú eres mi camino, if you're my path, all right, then I have to share my path with the entire world, at Vale. least figuratively, okay? Yo soy tu camino, no me pises mucho. Look, what we're going to do now is we're going to go back in time, about 9 years, closer to when the story takes place, all right, to get deeper into its Sí. spirit. I'm going to speak a little bit more Spanish because that's really what the story's about. Look, I think you and I have aged well, okay? Nos hemos conservado bien. Sí, para este momento. A partir de ahora ya no nos cuidamos más. But you know what? It doesn't really matter for me because writers do not need to be either young or pretty. Nada, es sentimental, ¿no? That's right. Sentimientos. Los sentimientos no tienen edad. No, right. Para mucha gente, las torres más emblemáticas de Sevilla son la Giralda y la Torre de Oro. Pero para mí, Sevilla es aquella torre, en 3 barrios, pues es mi casa. En aquella torre tengo todo lo que necesito. Tengo una mujer nativa y comprensiva. Tengo 2 hijos que me entretienen. Tengo vecinos que me amargan la vida, otros que le dan un sabor más salado y otros que le dan un sabor más dulce. Todos vivimos juntos ahí, como una placa de Petri. Para un escritor en busca de la inspiración es la hostia. A mí me gusta escribir en los bares de Sevilla
Tal como aquel guiri de mi alma, Antonio Muñoz Molina, le gusta escribir en los Starbucks de mi ciudad nativa, Nueva York. Lo que pasa es que aquí, en la ciudad de Nunca Jamás, no es tan fácil que un guiri se haga invisible. A mí no me importa dar el cante, pues yo sé, por vivir en la periferia de esta ciudad, esta es mi condición, pero tampoco, no sé, y no quiero despertar sospechas. Al dueño de aquel estanco le acaba de tocar 2 millones en la lotería. ¡Qué casualidad!, ¿no? Pues este es precisamente el número de ejemplares que vendo en mis sueños. Aquí tenemos uno de mis sitios preferidos para escribir en Sevilla. Se llama Cervecería Bar Espolaina. En mi caso, lo que escribo en los bares es siempre más a bote pronto, más espabilado de lo que escribo en, por ejemplo, una mesa de trabajo. Venga, entramos y a ver qué sorpresa nos espabila hoy. Mira, una tarde estaba sentado en aquella mesa y Antonio, el dueño del bar, tenía puestos los toros. Había 5 o 6 hombres del barrio viéndolos y yo debajo escribiendo. Pues decían, bien, bien, muy bien, y a veces olé. Y yo escribía sacando pecho, como si me animaran a mí. Venga, vamos a pedir algo. Antonio Chelo, cuando puedas. Dime, John, ¿qué pasa, mi hermano? Pues mira, pues por fin el guiri va a tomar algo más allá de un solo café, ¿vale? Ponme, por favor, un plato de manjares andaluzas, un buen plato, ¿vale? Y tengan en cuenta, por favor, que yo no soy uno de estos americanos tiquismiquis a los que le asco la más mínima veta de grasa animal. Me encanta la comida andaluza sin reservas, ¿vale? Pues muy bien. Ahí está. Vale, pues ahora te lo preparo. Y me encantan las mujeres andaluzas sin reservas. ¿Estáis a punto de conocer a una, a la más grande para mí? La negra de mis carnes, los huesecitos de mis propios huesos, mi esposa. Mira, Ahora. siempre cuidándome, siempre. Siempre. Hay una pregunta que te quiero hacer. Dime. Mira, un día un lector de mi columna en el periódico se me acercó en la calle y me dijo que por lo que escribo, que ya no soy un guiri, que soy un nativo. ¿Un nativo de Que dónde? tú, de aquí, De aquí, de Sevilla. de Sevilla. Ah, sí, sí, sí. ¿Y tú qué opinas de esto? Yo que todavía te queda mucho rodaje por encima, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, vamos, Pues- la prueba de fuego es, venga, pídete un Rioja Ah. y según cómo lo hagas ya veré yo. A ver Antonio, si- un par de riojas, por favor, un par de riojas. Así, ¿no? No. Con el R ahí. Con la R rusa no, una R más suavita, más Pues, ¿cómo? suavita. No sé, Rioja. dos Riojas. Dos Con riojas. ¿Lo naturalidad. has hecho así? No, Dos ha riojas. salido ahí la R que no... Pues- Una R muy rusa. Pues tú Te ha eres salido mi- la vena rusa. Porque tú eres mi profesora y nunca me corrige. Solo me corrige cuando estás enfadado conmigo. No, eso no es cierto. Nunca. Eres tú que crees ¿Tú? que yo te corrijo cuando me enfado, pero no es verdad. Pero en un día normal es como si mi español fuera perfecto y cuando No. tú te enfadas conmigo porque hago una tontería, pues tú siempre corriges mi español. Hombre, porque es cuando más lo noto. Cuando un día Cuando te da normal- coraje mi acento Sí, y... no, me da coraje. Right? ¿Te da mucho Sí, coraje? sí, un poquito. Un poquito, ¿no? Un ¿Por ser un guiri o por ser un hombre? Sí, no, por no ser rápido y en tu respuesta. Soy y un poco torpón, un como, poco torpón, sí. como dice tu madre, ¿no? Sí, sí. Que soy un poco torpón. Un poquito. Mira, aquí viene la comida. Muy bien. Claro, claro. Eso. Eso así. Muy bien. Vino.
Eso es lo que esperaba yo. Eso. Ya. Ya. Buena para el alma. El alma. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a brindar, ¿no? Claro. Venga, por tu libro. Sí. Que vende 2 millones de ejemplares. Muy bien. Vale. Nos vemos. Sí. ¿Dónde vas a empezar tú? A mí me